Paz de Cristo, amados hermanos y pueblo del Señor. A esta hora me propongo traer un mensaje que habla de la obediencia, de la sujeción, de la dirección que Dios da. Y esto es importante porque toda la Biblia nos dice que está inspirada de Dios y es útil si la obedecemos. Su palabra es perfecta y eso que dice que es muy útil, pero es útil, ¿verdad? Como cuando alguien va al doctor a que lo receten por alguna enfermedad y le da lo mejor de medicinas y las vamos a surtir, las vamos a tener y no las vamos a tomar, las vamos a usar, lo que sea, ungüentos, pastillas, píldoras o lo que sea, aún inyecciones. Y van a ser efectivas si las usamos. Entonces la palabra de Dios es la misma cosa. Es efectiva, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es digna también y útil, pero otra vez la necesitamos usar, creer en ella. A esta hora me propongo traer un tema de los muros caen sin apuros. Vamos a hablar de unos muros, voy a traer una lectura que se encuentra en el libro del Antiguo Testamento, el libro de Josué, en el capítulo 6, verso del 1 al 5. Y a la letra dice así: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así se oiga el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Haremos una oración para pedir la dirección de Dios. Señor Jesús, esta es la palabra que me has dado para este tiempo. En el nombre de Jesucristo, Dios del cielo, te ruego, me dé la facilidad para poder ilustrar y explicar estos pasajes al tiempo que tú me concedas, y que nuestros hermanos y personas que escuchen este mensaje en el nombre de Jesucristo se den cuenta que la palabra de Dios es la verdad. Estamos confiando que en este próximo domingo, fecha, el día 12 de julio, ya estamos en julio, con el favor de Dios tendremos este sermón. El día de hoy es 10, ¿verdad? El día de hoy estamos a 10 de julio y lo estamos pregrabando para que se escuche para el domingo 12 en el nombre de Jesús.
Bien, hermanos, entonces hemos escuchado la lectura de estos pasajes y lo que estoy viendo yo aquí es que dice que quiero que todos más o menos veamos, nos imaginemos, dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa que la tenían sitiada. La gente los habitantes de Jericó estaban adentro y el pueblo de Israel tenía rodeada la ciudad de Jericó. Yo tuve el gran privilegio de caminar sobre los muros de Jericó. Son tan anchos casi como este escritorio. Tiene manera de que una carreta con un caballo, yo creo, pase uno de ida y otro de vuelta por sobre los muros de Jericó. Eran bastante anchos y altos. Yo tuve ese privilegio. Pero aunque estaba la gente de Jericó, digamos, encerrados dentro de los muros, a Josué, que era el líder, le da el Señor este mensaje y le dice: mira, Josué, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. En otras palabras, yo ya te he entregado la victoria, el triunfo. Entonces, tienes que tener esa confianza, pero vas a tener que seguir las direcciones que yo te voy a dar. Los muros van a caer y ustedes van a conquistar este pueblo, pero la condición es que tienen que seguir las reglas y todos los pasos que yo les voy a decir. Y una de las cosas que le dice: rodearéis la ciudad todos los hombres de guerra. Bueno, se necesitaba que los hombres de guerra, y los hombres de guerra eran de 20 a 35 años, hombres maduros, jóvenes, fuertes, pero no se iba a derramar ni una gota de sangre. Este es el asunto de lo que cuando Dios le dijo: te he entregado a la ciudad, ya no tienes tú que disparar ni un tiro, no tienes que sacar ninguna espada para nada, pero se necesitaba que los hombres de guerra, los hombres fuertes, jóvenes, le van a dar a la ciudad una vuelta cada día. Fíjense, está sencillo, pero como otra vez el Señor Jehová, Él es el que pelea todas las batallas, pues tú nomás vas a seguir mis reglas. Van a darle una vuelta cada día. Durante 6 días dan una vuelta calmados. Al día siguiente, otra vuelta. Y así va a ser durante 6 días. Una vuelta cada día y tranquilos. También dice: 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Quiero que nos demos cuenta que cuando el Señor menciona el número 7, ya todos hemos escuchado, el 7 es símbolo de llenura, símbolo de completo, símbolo de Dios. Todo trae, ¿verdad?, el recuerdo de que el Señor hizo los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo día descansó. Entonces aquí dice: el séptimo día daréis 7 vueltas, no una, 7 vueltas daréis el séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad
y los sacerdotes tocarán las bocinas. Entonces eran 7 sacerdotes, cada uno traía una bocina y los 7 sacerdotes, al dar, dice aquí, la vuelta, 7 vueltas, y los sacerdotes tocarán las bocinas en esas 7 vueltas. Hay algo curioso. Dice aquí, los 7 sacerdotes tocarán las bocinas y ellos irán delante del arca. Quiero que todos entendamos, el arca del pacto. El arca significaba la presencia de Dios. Y ahí en el arca, dentro del arca, era una cosa sencilla, pero era la presencia de Dios. Estaba un gomer del maná del cielo allá dentro del arca. Estaba también la vara de Aarón que floreció, estaba adentro del arca, y estaban también los panes de la proposición. Entonces, con eso era el símbolo de la presencia de Dios. Y les dice, ¿verdad?, que deberían de dar las 7 vueltas y los sacerdotes tocando las bocinas, y luego explica, cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, quiere decir sin cesar, se agarrarán tocando, prolongadamente quiere decir que sin parar, y cuando oigan el sonido de esa bocina, esta era la clave, todo el pueblo gritará. Dice aquí, todo el pueblo gritará a gran voz. Por eso yo hablo fuerte, yo creo. El pueblo gritará las 7 vueltas anterior, en la vuelta que daba solamente una vuelta, el sacerdote y el pueblo, era el pueblo junto también, calladitos. Pero en esta ocasión les dice, esta era la orden, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces, después de que caigan los muros con la gritera, con el toque de las bocinas continuo, dice, entonces el muro de la ciudad caerá y subirá el pueblo, cada uno derecho y hacia adelante. Es otra de las condiciones. No solamente brincar, sino que Dios es un Dios organizado y Él quiere que su pueblo esté organizado, que esté obediente, que siga las reglas. Y esto es lo que a veces hay dificultades en recibir lo que pedimos, porque no pedimos como conviene. A veces pedimos y suplicamos y queremos que todo sea a nuestro estilo, y no es así. Tenemos que seguir direcciones. Dios es un Dios superpoderoso, creador de todas las cosas, y su palabra es viva y eficaz, pero otra vez si la obedecemos. No se vale que cada quien me parece hacer, no se puede hacer eso. Tenemos que, me parece, seguir las reglas que Dios está diciendo. Y luego está diciendo, cuando el pueblo grite, el muro de la ciudad caerá, porque ni una bala, ni una espada, ni una gota de sangre, por la obediencia. Y luego dice, entonces el pueblo subirá, el pueblo, cada uno, si eran miles, cada uno derecho y hacia adelante. No le hace que ya los muros hayan caído. Nosotros ya los muros de pecados cayeron. Ya estamos sobre la vida perdonada, hijos de Dios.
pero tenemos que seguir derecho y hacia adelante siguiendo las reglas de la palabra. Si cortamos camino, no va a trabajar. Necesitamos cada uno continuar derecho, quiere decir, usando la palabra de Dios, que es lo más derecho que existe, y hacia adelante. Otra vez, el arca representaba la presencia de Dios, y yo al tema le he titulado Los muros caen sin apuros. En otras palabras, pues caen y tenemos nomás que obedecer. ¿Para qué apurarnos? Me acuerdo que los geólogos han estudiado alrededor de los muros, y como el pueblo andaba en derredor y al caer los muros había peligro que les cayeran encima a ellos. Pero lo grandioso y maravilloso de esto, han limpiado en derredor de los muros el piso y está agrietada la tierra al lado de afuera. Esto indica que los muros cayeron hacia adentro, y cuando algo cae hacia adentro trata de levantar, y eso hizo agrietar la tierra. Entonces hay que estudiarle, investigar un poquito más profundo, y hasta le han barrido ahí y se ve agrietado del lado exterior del muro, y esto necesariamente indica que cayeron hacia adentro. Todo esto son maravillas de Dios. Entonces, después de una victoria, después de un triunfo, debemos de seguir las direcciones de Dios, derecho y hacia adelante. Yo me acuerdo en todas estas cosas que el único que da órdenes y pone condiciones es Dios. No es la única ocasión. En la Biblia vemos varias maneras que Dios trabajó poniendo condiciones. Si haces esto, yo te voy a bendecir. Y tenemos un caso también conocido de ahí en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 5, habla de Naamán, general del ejército de Siria. Dice que era valeroso en extremo, pero leproso. Y él estaba enfermo y quería desde luego buscar la cura. Y el rey de Siria le dijo: mira, yo me he enterado que ahí está un profeta de Dios, está el profeta Eliseo. Y cuando los sirios atacaron a Israel, se trajeron cautiva a una muchacha israelita, y esa muchacha servía a la esposa de Naamán de criadita, de criada. Y cuando se enteró que su patrón estaba leproso, le dijo a su patrona, a la señora: mi señora, si el patrón, si su esposo hablara con el profeta de Dios, él orando lo podía sanar de la lepra. Válgame. Yo traje, se me hace aquí. Disculpen, hermanos, a veces humanamente ahí adentro ahí se me hace. Gracias.
Y dice aquí que entonces la joven israelí le dijo que, ¿por qué no le dice? Entonces él le comunicó al rey de Siria. Mira, me han dicho que hay una joven allí y da el consejo que hay un profeta de Dios, profeta Eliseo, y pues él puede orar y yo pudiera sanar. Y le dijo el rey de Siria, espérate entonces, voy a darte cartas para el rey de Israel. Y cómo no, te voy a enviar, y le envió regalos, le envió plata, le envió oro, le envió ropa y luego una carta. Cuando llegue a ti esta carta, date cuenta que quiero que sanes a mi general. Y cuando vio la carta el rey de Israel, dice, pues que yo soy Dios para dar vida o quitarla. Lo que pasa es que él me está provocando y no era eso, lo que pasa es que no entendían. Finalmente, el rey de Siria le dijo a Naamán, anda y preséntate al profeta Eliseo y él va a orar y tú vas a sanar. Él se vino con sus caballos, su carro, y se para allá a la puerta donde sabía que estaba el profeta de Dios, profeta Eliseo. Y ahí se quedó, esperando, va a ver el carro, va a ver al general, y va a venir el profeta y va a orar y yo voy a sanar. Y no era así, los planes de Dios son los planes de Dios. Y aunque a veces no nos acomodan, tenemos que seguirlos, obedecerlos, derecho y hacia adelante. Eso es lo que quiere decir. Y ahí estaban. Y entonces le dijo el profeta a uno de sus siervos, porque vino a ver qué pasaba, y le dijo, dile a tu señor, al general, que vaya y se zambulla 7 veces en el río Jordán. Y su carne va a estar limpia. Ya viene y le dice, mi señor, el profeta de Dios dice que vayas al río Jordán y te zambullas 7 veces y tu lepra va a ser limpia. Yo ir al río sucio, yo he estado en el río Jordán. Por cierto que nos tocó bautizar a una hermana. Y sí es lamoso, revoltosito, poco sucio, el río Jordán. Pero esa fue la receta que le dieron. Entonces él, al saber que el río Jordán es un río poquito revoltoso, allá en Damasco, Habana y Farfar, ríos de Damasco limpios, bonitos, no sucios como ese río Jordán. Pero le dijo el soldado ayudante, mi señor, mi jefe, dice, ¿no harías tú lo mejor con tal de ser sano? ¿Por qué no obedeces? Haz eso en el río Jordán. Zambúllete y si ya te dijo el profeta de Dios, ¿por qué no pruebas? A lo mejor es la verdad lo que está diciendo. Bueno, entonces sabemos que, bueno pues, con tal de que sanes, y ya sabemos que Naamán, el general valeroso, leproso, va y se mete al río Jordán. Yo puedo pensar, esto da lugar a que pensemos que 1, 2, 3, 4, y todavía veía la lepra, a lo mejor dudó. Deben ser 7 veces, te faltan 3, derecho, hacia adelante. No puedes cruzar caminos en el nombre del Señor. Y ya la historia, la lectura nos dice que se zambulló las 7 veces. Él quería que en Damasco, que había ríos más limpios que el Jordán, pero no se trata de eso, se trata de obedecer. Y cuando él obedeció, al salir de la 7ª vez de ese río poquito turbio,
se dio cuenta que su carne era limpia, dice la Biblia, como la de un niño, sana. Entonces lo que estamos diciendo, hermanos, que necesitamos saber por qué las órdenes de Dios que le dieran una vuelta diario y en el séptimo día 7 vueltas, tocando las bocinas que pudieron haber traído. En ese tiempo había hasta trompetas de plata y de oro, pero Dios dijo que fueran bocinas de cuerno de carnero, de cuernos de animal, sencillo. Lo que iba a valer la pena era la obediencia. Y aprovecho este tiempo para aconsejar a toda la hermandad, comenzando conmigo, a todos los que escuchen este mensaje, que no cortemos caminos, que obedezcamos la palabra de Dios, aunque nos parezca a veces que es una necedad, como Naamán el sirio pensó que era una necedad. Es la palabra de Dios y se tiene que seguir las reglas, las directrices que Dios da. Esas son para seguirse. Hay una porción en el libro de Hebreos que dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Es que todos los humanos tenemos una parte coja que quiere arrancar para otro lado, y esto es cuando el espíritu y la carne chocan entre sí para que no hagamos lo que queremos hacer y debemos hacer. Entonces hay que hacer sendas derechas. ¿Para qué? Para obedecer la palabra de Dios. Buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces es otro requisito. Como dije, las condiciones y los requisitos los pone Dios. Paz y santidad. Yo puedo orar cuanto quiera orar, está bien, es bueno orar, es bueno porque mediante la oración viene la respuesta de Dios a nuestras necesidades. Pero una cosa sí debemos hacer, hermanos, buscando la paz y la santidad. Para yo presentarme al Señor, debo de tener rasgos de santidad en mi vida. La gente debe darse cuenta que he estado con Jesús, que mi vida demuestra santidad. De repente tenemos arrebatos. Bueno, hay que decirle al Señor: esconde tu rostro de mis arrebatos, Señor, porque Dios sigue diciendo: paz y santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es un requisito de Dios. Entonces, las 7 vueltas, tocando las bocinas de cuerno de carnero, y cuando las tocaran prolongadamente sin parar, esa era la receta, ese era el dictamen, esa era la directriz. Sigan tocando, sigan tocando, sigan tocando, y el pueblo a gritar, y por los gritos del pueblo los muros de Jericó cayeron hacia adentro. Y por eso el tema es: los muros caen sin apuros. Y el mensaje, hermanos, es seguir las directrices de Dios. No le hace quien sea usted. Puede ser que algunos sepamos menos y posiblemente otros sepan mucho más. Es posible. Los que estudian y tienen mentalidades fresquecitas, pues van a saber mucho más. Pero no es eso, es la obediencia, seguir las directrices y recetárselas a nuestra familia. Porque si nosotros estamos obedientes y haciendo las cosas y queda nuestra familia, ¿la estamos descuidando o les estamos llevando mensaje también de paz y de santidad? ¿Cómo me ven mis hijos a mí? ¿Me ven que tengo paz y santidad? ¿O nomás se dan cuenta que hablo bien? Hay muchos requisitos
Y la Biblia está llena de temas bonitos. En la iglesia, desde luego, donde nosotros nos congregamos, si todos seguimos las directrices, todos tenemos Biblia y sabemos de los libros de la Biblia, debe uno memorizárselos. Sabemos que, como en el caso del profeta Eliseo, eran profetas activos, porque también en la Biblia tenemos profetas orales. No hay ningún libro del profeta Eliseo. Él era un profeta oral, activo. Elías era otro profeta oral y activo. A la voz de ellos sucedían grandes milagros. Y tenemos profetas orales y tenemos profetas literales que sí escribieron. Isaías escribió su libro de Isaías. Nadie se lo escribió. Es de los profetas mayores y hay profetas menores. Los profetas mayores son los que, no porque sea más importante los escritos de Isaías que de los profetas menores. Los menores son Oseas, Joel, Abdías y Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías y Ageo, Zacarías y Malaquías. 12 profetas menores. ¿Por qué? Porque escribieron menos, pero yo he ilustrado como una cadena con eslabones grandes y otros eslabones chicos y abajo colgando una lámpara. ¿Cuál de los 12 eslabones es el más importante? ¿Los eslabones grandes o los chicos? Y mi respuesta y la de ustedes también debe ser todos, porque todos están cooperando a sostener la lámpara que está abajo. Y este es el caso de los profetas. Hay profetas anónimos, libros muy buenos. ¿Quién los escribió? No se sabe, pero son libros buenos porque son escritos de Dios. Todos debemos saber que la Biblia aproximadamente, hay que decir, tiene 44 escritores, autores uno, Dios. 44 escritores, de los cuales se dice del primero es Moisés, que escribió el Pentateuco, y el último es Juan el teólogo, que se escribe el Apocalipsis. Y entre Moisés y Juan el teólogo hay un periodo aproximado de 3.500 a 4.000 años. Desde luego que no se pudo que alguien se haya conocido de los del principio y los del fin, pero dejaban escritos los dictados de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y son dictados de Dios bajo el Espíritu Santo, y ellos escribieron no lo que les pareció, lo que el Espíritu Santo dijo que escribieran. Por eso, lo que tenemos al presente, nuestra Biblia, es el libro más perseguido, más mutilado a través de los siglos de las edades. Pero lo que tiene la Biblia es el Espíritu de Dios. Y con lo que tiene nos gozamos, somos salvos por haber conocido la palabra, habernos arrepentido, bautizado en el nombre de Jesucristo, los que hemos recibido el Espíritu Santo porque es promesa de Dios cumplida, y recibiréis el Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Este es el mensaje. Los muros caen sin apuros. La batalla, se ha dicho muchas veces, es del Señor, no es nuestra. Todo lo que tenemos que hacer es ser buenos seguidores, intérpretes de la palabra del Señor. Mi texto favorito, como lo he dicho otras veces, es en el Salmo 119,
versos 33 y 34, que dice: dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón, porque en ella tengo puesta toda mi voluntad. Con entendimiento vamos a obedecer. Hay quienes conocen de memoria. Lamentablemente mi memoria ha estado muy limitada últimamente, y de memoria pues tengo que escribir notas. Y hay quienes se saben de memoria muchos textos muy bonitos y todo. Pero le dijeron una vez a aquel eunuco que viajaba en los tesoros de la reina de Cadance, venía de adorar y luego venía leyendo un libro y no le entendía. Y Dios, por medio del Espíritu Santo, le dice a Felipe: acércate a aquel carro. Otra vez la obediencia. Él no sabía para qué, pero lo que hizo Felipe, obedeció. Se acercó al carro. ¿En qué iría? ¿A caballo? No sé. ¿En un mulo? Tampoco sé, no dice la Biblia. Se le acercó al carro que iba caminando, y allí iba un eunuco. Eran los que trabajaban cerca de las reinas, confiados, los tesoros. Iba sentado sobre los tesoros de la reina de Cadance y empezó a leer, y dice: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Estaba leyendo del profeta Isaías capítulo 53. Y le dice Felipe, esta era la razón: ¿entiendes lo que lees, muchacho? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? ¿De quién habla Isaías? ¿De él o de otro? Y le explicó Felipe que hablaba porque Isaías es el profeta mesiánico. Él se refería en su escrito a Jesús, nuestro Dios, en carne. Y cuando le dijo del bautismo, le dijo: he aquí agua que impide que yo sea bautizado. Si crees, bien puedes. Y entonces entendemos lógicamente que lo bautizó, le iba hablando del nombre de Jesucristo, y debió de haberlo bautizado en el nombre de Jesucristo. Así que, mis hermanos, este mensaje por ahora aquí lo vamos a dejar, creyendo que nos ha ayudado en algo, en saber seguir las direcciones de Dios, en buscar la paz y la santidad, en obedecer, porque el Señor dirá: eso no son mis negocios, mi negocio es obedecerlo. Y Dios va a seguirnos bendiciendo. Termino nomás leyendo este pedacito que tengo aquí también. Me traje otras cosas para que todos nos demos cuenta que Dios ha pasado por alto tantas cosas que le hemos cometido. Y nos dice: en aquel tiempo estabas sin Cristo, ¿se imaginan? Alejados y ajenos. Ajeno quiere decir ignorando. Sin esperanza y sin Dios en el mundo, ignorando. Pero ahora en Cristo Jesús ya no estamos lejos por la sangre de Jesucristo. Dios nos ha hecho cercanos. Ya fuimos bautizados en el nombre de Cristo, y aunque estábamos sin Dios y sin esperanza, ahora tenemos a Dios y tenemos esperanza. Especialmente en estos tiempos tan críticos, donde está azotando ese demonio del coronavirus, el COVID-19, que ha azotado por la redondez de la tierra. Necesitamos que Dios se dé cuenta que nuestras oraciones están llenas de fe y del poder de Dios. Mi deseo es que Dios nos bendiga a todos, Dios nos guarde, hermandad de aquí de Santa Bárbara y de donde nos estén viendo. Para todos ustedes es el mensaje. Gracias, agradezco a nuestro distinguido hermano Albert Hernández Valladares, que nos ha proporcionado la facilidad de grabar este mensaje. Mi deseo es que Dios los bendiga
Y el pueblo del Señor debe decir, amén.